Per, ¿Qué tal? Buen día, Facu. buen Buen día día. a los oyentes. Gracias por sumarte al programa, a la mesa. Vamos a estar hablando ahora con Pablo Dávalos. Él es economista ecuatoriano. Ecuador tuvo la experiencia de la dolarización, ¿no? Y su Claro. impacto en el pueblo. Y acá se habla con vehemencia algunos dirigentes políticos, particularmente Javier Milei, en su plataforma política de cara a las elecciones, habla de dolarizar la economía. No, y uno dice, ¿cómo vas a dolarizar la economía si no hay dólares prácticamente y la crisis que tenemos es por la falta de dólares? Claro. ¿Cómo haces para dolarizarla, no? Bueno, nada, es el debate que los economistas dan, pero vamos a estar hablando justamente con un economista de Ecuador, Pablo Dávalos, para que nos explique un poco la experiencia, ¿no? Del dólar allí, ¿no? De la dolarización en ese país. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿eh? Gracias por estar ahí. Acá Fernanda y Facundo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, un gusto, Fernanda, Facundo, ¿cómo está? ¿Qué Mucha- tal? ¿Cómo va todo Bien. por allá? muchas gracias. Gracias por hacerte el tiempo para conversar con nosotros y compartir esta experiencia, ¿no? De acuerdo a tu mirada, a tu expertise, Pablo, ¿cuál es la experiencia, ¿no? De la dolarización ahí en Ecuador? Bueno, primero que todo, hay una especie de ingenuidad con respecto a la dolarización y es pensar que si tú cambias la moneda, cambian las relaciones económicas en la sociedad. Es decir, si tienes una inflación alta y si cambias a la dolarización, vas a pensar que si cambias a la dolarización, la inflación va a desaparecer. Y eso es una ingenuidad. La inflación no desaparece porque cambias la moneda, simplemente la inflación se transforma de una inflación en moneda nacional a una inflación en dólares. Claro. Esa al menos es la experiencia que nosotros hemos tenido en el Ecuador. Ujú. O sea, Solamente te voy a poner un ejemplo y con eso termino, ¿no? sí, Para que tengas una idea, la canasta de alimentos, la canasta de los trabajadores en el Ecuador en el año 2000 tenía más o menos un costo de cerca de $200, ¿no? Esa misma canasta, el día de hoy, estamos ya en abril de 2023, esa misma canasta con los mismos productos, el arroz, los tallarines, los ujú, huevos, las papas, etcétera, esa misma canasta hoy cuesta cerca de $800. claro. Entonces, no es que la inflación desaparece, la inflación se transforma. Bien, bien. Y la transforma, por eso aparece una inflación pequeña, pero sigue habiendo inflación. Ujú. Entonces, es la primera ingenuidad con respecto a la dolarización. Y de eso es inmediatamente, ¿no? Desaparece el peso, la moneda nacional, no es una devaluación directamente que desaparece. Sí, efectivamente, porque ahí viene otra ingenuidad, diría yo, y es el hecho que tú crees que porque cambias de moneda aumenta tu capacidad adquisitiva. Claro, Y esa es una ingenuidad también. Y el caso del Ecuador sirve como ejemplo para resolver esta ingenuidad, para darnos cuenta de esta ingenuidad. Fíjate, en el caso del Ecuador, los trabajadores antes de la dolarización tenían acceso a alrededor de un 75% de la canasta básica. mm, Hoy los trabajadores tienen acceso a menos de la mitad de la canasta básica. claro. Entonces, se pierde capacidad adquisitiva. Otra ingenuidad es que los dólares van a provenir como por arte de magia y para tener Claro, dólares circulando en la sociedad y para garantizar dólares de transferencias necesitas traer esos dólares. total. ¿Cómo los hemos traído en el caso ecuatoriano? En el caso ecuatoriano es una economía pequeñita, o sea, mi punto de comparación con la economía argentina, no, pero a pesar que es una economía pequeñita, había que traerlos vía exportaciones, vía deuda y vía Claro, remesas de migrantes. En este momento las remesas de migrantes representan el 5% del Producto Interno Bruto del país. La deuda externa, pública y privada, representa más o menos el 60% del Producto Interno Bruto del país. Las exportaciones representan más o menos el 33% del Producto Interno Bruto del país. Esos han sido los flujos de entrada de dólares, pero no significa que cuando entran los dólares se quedan en la economía. Generalmente los dólares entran y con la misma velocidad que entran, salen, claro. ¿no? Entonces ahí tienes que poner impuestos a la salida de los dólares para evitar quedarte sin dólares, Es pues, ¿no? como, claro, Aquí tenemos un impuesto a la salida de divisas que es el 5%.
Claro. Claro, los banqueros reaccionan, los grandes grupos reaccionan, etcétera, pero hay que controlar la fuga de capitales. Entonces, cuando dolarizas una economía, tienes que, por definición, controlar la fuga de capitales, Claro. porque cuando dolarizas tu economía, tu balanza de pago se convierte en un indicador monetario. Lo otro es que ya el Banco Central, la banca central, la banca de la República, como se llama en otros países, pierde su capacidad de prestamista de última instancia. Si un banco tiene problemas, un pequeño banco, un banco mediano quiebra, ya no hay nadie que le rescate a ese banco, ya no hay ninguna posibilidad que el Banco Central entre a rescatar, porque el Banco Central no puede hacer emisión monetaria. Entonces, como no puede hacer emisión, se pierde esa capacidad y eso produce una especie de riesgo sistémico Claro. en la economía. Tienes que estar muy pendiente que no pase nada en la economía, porque quiebra un banco y se va como castillo de naipes todo lo demás, ¿no? Exactamente. Entonces, no, la dolarización no te resuelve los problemas. Otro aspecto que vemos en el caso del Ecuador es que es tan fuerte la moneda, es tan potente el dólar, que te permite ser comprador en vez de productor. Entonces empiezas a reemplazar producción nacional por producción de otros países, porque el dólar te permite comprar la producción de otros países. Y poco a poco vas sustituyendo los bienes que antes tenías y eran producidos por tu propio país, los vas sustituyendo por bienes de otros países. Al extremo que frutas, por ejemplo, o bienes de la canasta que tú los producías antes, claro, como ahora pagar en dólares esa producción es muy caro, es mucho más barato traer esa producción de los países vecinos y terminas convirtiéndote en importador. Y las importaciones, sobre todo bienes de consumo, empiezan a crecer de una forma desmesurada, de una forma realmente importante, que es, o sea, el caso de la experiencia del Ecuador. Entonces, cuando entras al debate de la dolarización, tienes que ver todos los aspectos de la dolarización. La dolarización no te resuelve los problemas estructurales en absoluto. No te resuelve la inflación, ni la capacidad adquisitiva de los salarios, ni la estructura productiva. No te resuelve eso. Tampoco te ayuda a resolver otros problemas financieros, monetarios, ni mucho menos. Simplemente te cambia de registro. Es la experiencia del Ecuador. Te estoy transmitiendo la experiencia que aquí en el Ecuador, después de más de 20 años, tenemos manejando esa moneda y tenemos muchísimas distorsiones en la economía del Ecuador, no producto de la dolarización. Uh-huh. Sí, ¿qué tal? Pablo Fernanda te saluda. ¿Cómo te va? Hola Fernanda, qué gusto. ¿Qué tal? Pablo, obviamente que es una experiencia, como vos bien decís ahora, de este país. Acá también igual, se está hablando, ayer escuchaba algunos economistas que decían, bueno, lo mismo que tenés que resolver con los pesos, lo tenés que resolver con los dólares. Los cambios los podés hacer de la misma manera, o bueno, no de la misma manera, pero digo, como vos un poco planteas, ¿no? Cambios estructurales que hay por hacer. Ahora, acá, por ejemplo, en Argentina tenemos un flagelo y seguramente en Ecuador se da, pero el tema de corrupción también, ¿no? En cuanto el dólar puede contribuir a que por ahí una administración esté un poquito más ordenada. ¿No le podemos buscar ese lado por ahí positivo a la dolarización en ese sentido? Mira, con la experiencia del Ecuador, lo que te puede indicar es que el dólar se ha convertido en la posibilidad para el lavado del dinero, o sea, sobre todo a niveles regionales. Se utiliza mucho los bancos para lavar dinero y cuando se lava dinero detrás de eso tiene que ver mucho la corrupción, el crimen organizado, etcétera. Claro. Siempre en las cuentas nacionales que se hacen aquí en el Ecuador hay un sesgo que se llama errores y omisiones y es significativo ese sesgo del 2-3% del Producto Interno Bruto. ¿No? Eso da cuenta que hay una cantidad de dólares que la balanza de pagos no los puede registrar, que no los puede saber de dónde provienen, etcétera, y que escapan a ese control. ¿De dónde provienen? Entonces, una hipótesis podría ser justamente de la corrupción. Cuando tienes dólares es mucho más fácil, muchísimo más fácil el lavado de dólares. La corrupción se hace mucho, mucho más fácil porque ya no tienes que cambiar a pesos y escapas el control de la autoridad monetaria. Pues cuando cambias una gran cantidad de moneda nacional en dólares, mal o bien despiertas las alarmas de los entes de control. Pero cuando tienes dólares, no tienes que cambiar a otra moneda.
Y cuando haces transferencias de dólares al exterior, las haces sin pagar por el tipo de cambio, simplemente pagas por el costo de transferencia, que es mínimo, ¿no? Claro. Entonces, la experiencia, al menos de El Salvador y la experiencia del Ecuador, dan cuenta que el modelo monetario de dolarización es muy fácil, muy accesible y muy cómodo para todo lo que es el lavado de dinero. Por eso tienes que articular y ser un poco más riguroso en el control de la moneda. Aquí en el Ecuador hay muchos controles, ¿no? Hay muchos controles en los depósitos, de pronto que en Argentina no hay, no sé si los existan, pero depósitos, transferencias, tienes que llenar papeles, tienes que justificar eso justamente para evitar y prevenir el lavado de dinero. Acá se hizo para una especie para control de, porque el argentino no confía mucho en su moneda, entonces va directamente al banco y cambia dólares, compra dólares y los guarda, ¿no? No, ni siquiera los deja en el banco, los guarda en su casa. Es tan primitiva el comportamiento del trabajador que no confía directamente, ¿no? En el banco. Entonces va, los compra, cambia esos pesos en dólares y los guarda en su casa. Que es como abajo del colchón. Es lo que se dice abajo del colchón, ¿no? Aquí. Eso es lo que sucede, Pablo. Y por eso también que el dólar blue, el dólar paralelo acá, se fue, el oficial está a 200 pesos y el paralelo se fue a 470, ¿no? Y eso impacta directamente en los precios. Ayer cerró 460 el dólar paralelo aquí en Argentina. Fue una barbaridad. Tremendo. Sí, mira, ahí se pierde lo que se llama la función reserva de valor de la moneda nacional. Los agentes buscan otra moneda para proteger la reserva de valor. Es decir, ya no confían incluso en los instrumentos monetarios y en los instrumentos financieros para protegerse el valor. Por ejemplo, los depósitos a plazo. En vez de tener un dólar guardado bajo el colchón, lo normal es que compres un papel financiero con una tasa de interés y esa tasa de interés te compensa la inflación y te permite tener una mínima rentabilidad. Lo que sería en plazo y eso fijo se debe acá, a la falta de confianza. Claro. La falta de confianza al interior de la sociedad y sobre todo la falta de confianza en las instituciones, ¿no? Que forman parte, si tú quieres, del entramado de los intercambios, del entramado productivo de una sociedad. Lo que tiene que Argentina hacer antes de entrar en la dolarización es resolver esa falta de confianza en las instituciones, porque si entras a una dolarización con desconfianza institucional, en vez de arreglar los problemas, simplemente los empeoras. Sin dudas. ¿No? Es decir, no logras. ¿Por qué? Porque la gente va a ver que tiene dólares, pero que la vida sigue siendo más cara, incluso con dólares. Que los dólares escasean y se hace mucho más difícil acceder a los dólares porque necesitas financiar, pues necesitas traer esos dólares. ¿Y cómo los traes? Vía balanza de pagos. ¿Y qué tienes que hacer para traerlos? Claro. Más exportaciones, más deuda, ¿no? Migrantes, remesas de migrantes, etcétera, para traer esos dólares. Y estamos hablando de una economía fuerte, demasiado potente, demasiado fuerte. No es una economía pequeñita que puede con remesas solucionar, como El Salvador, por ejemplo. En El Salvador la dolarización se sostiene por las remesas que envían los migrantes, pero en Argentina eso es imposible. En Argentina, o sea, eso no puede pasar. Igual las exportaciones pueden sostener una parte de la dolarización, pero no toda la dolarización. Claro. Sobre todo porque en Argentina las transferencias al exterior son demasiado grandes, demasiado fuertes. Claro, un banco puede hacer una transferencia en una semana, al igual que el Ecuador puede hacer todo el sistema financiero en un año. Entonces, la diferencia. Claro. En un año los bancos hacen un conjunto de transacciones con el exterior. Esa misma transacción puede hacer un banco argentino en cuestión de días, de 3-4 días, porque es una economía mucho más grande. Entonces, personalmente creo que es una locura, una verdadera locura que una economía grande piense en dolarizarse. De hecho, ninguna economía grande piensa en dolarizarse, ni Brasil piensa en dolarizarse, no, ni peor China o la India, Sudáfrica. Es decir, cuando una economía ya es grande, una economía no puede estar pensando en ceder su soberanía monetaria porque es grande. Claro. Cuando una economía es pequeña puede darse ese lujo, si tú quieres, para resolver ciertos impases políticos, ciertos impases institucionales, pero una economía grande tiene que resolver con sus propias instituciones. Entonces, mira, a la distancia, yo creo que si Argentina entra en la dolarización sería una locura, sería llevarle al país
si tú quieres, a un nivel de pobreza o a un nivel de desindustrialización y reducir el tamaño de su economía, porque creo que es la segunda economía más grande del continente, o la tercera después de México y Brasil. Claro. Entonces, mira, México, que está con la frontera con Estados Unidos, no se le ocurre ocurre. plantearse Claro. la dolarización, jamás. Y eso que tiene un comercio impresionante, su balanza de pagos depende de Estados Unidos, que en el caso de México, ¿no? Y reciben remesas de una forma impresionante, porque por la frontera circulan trabajadores mexicanos, pero México no lo piensa, no se le ocurre, no forma parte ni del debate la dolarización. Y además hay otro contexto, el dólar en este momento está muy débil. Está muy débil producto de la geopolítica mundial. O sea, la cotización del dólar con otras monedas ha bajado, ¿no? Está en un proceso, si tú quieres, de subvaluación, de devaluación también, ¿no? Y creo que no es un buen momento a nivel geopolítico, al menos para siquiera plantearse la cuestión de la dolarización. Justamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Si geopolíticamente le conviene a alguien ir hacia ese camino de la dolarización. Evidentemente no. Evidentemente no. Porque fíjate tú, las sanciones que Estados Unidos impuso a Ucrania tienen que ver justamente con el sistema financiero, impedirle el acceso al sistema financiero de tal manera que se bloquee su capacidad de pagos. Es lo que Estados Unidos ha hecho con Cuba más de 60 años y lo que hizo con Venezuela. Le bloqueas la capacidad de pagos. Es decir, Argentina, imagínate solamente que la Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos, le bloquea a Argentina porque el gobierno argentino tomó una decisión, qué sé yo, apoyó a China en vez de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Imagínate eso. El momento que el gobierno argentino decide por determinada circunstancia apoyar a China o apoyar a Rusia o no sumarse a las sanciones de Rusia. Dice, oye, yo no puedo sumarme a las sanciones de Rusia porque estoy importando fertilizantes y además estoy exportando carne y demás a Rusia, entonces no puedo. Si este momento, claro, se suma, si formas parte de la dolarización, la Reserva Federal te puede cerrar la llave y le liquidas al país. O sea, le liquidas. O sea, no tiene ninguna posibilidad del país de sobrevivir si te cierran la llave, porque es una economía demasiado grande. Es decir, debemos entender que, y además la coyuntura nos enseña de forma absolutamente evidente, que Estados Unidos utiliza su moneda, el dólar, como arma de guerra. Lo hizo con Cuba, lo hizo con Venezuela, lo hizo con Irán, lo está haciendo este momento con Rusia. Justamente por eso se están generando nuevos marcos monetarios a nivel internacional. Los países están huyendo del dólar, porque un país dice, si yo tomo una decisión y si Estados Unidos considera que esa decisión no es aceptable para ellos, inmediatamente me cierran todas las posibilidades de compra, venta, pagos, etcétera. ¿Y qué hago? Solo imagínate tú que tienes la tarjeta Visa o Master, quieres pagar algo, y recuerda que las tarjetas Visa o Master, la Cámara de Compensación está en Nueva York. El rato que la Cámara de Compensación esté en Nueva York, producto de una sanción, te cierran y te dicen al local, señor, usted no le acepta su tarjeta. ¿Qué es lo que pasó a Venezuela, no? Entonces, ¿cómo pagas? ¿Cómo pagas un montón de cosas? El ciudadano en la calle. Sí. Entonces, lo mejor en este momento, si tienes moneda, es cuidar tu moneda, porque el mundo está entrando en una etapa muy conflictiva, o sea, muy conflictiva, que es una etapa de multipolaridad a nivel de la hegemonía mundial. Entonces, lo más sensato, lo más sano, lo más aconsejable es cuidarte, protegerte, no descubrirte. Y la dolarización sería descubrirte. Y entrar descubierto, estas disputas de multipolaridad es, de entrada, perder. O sea, perder es de entrada entrar débil, entrar muy debilitado y vulnerar a la sociedad. Al menos eso es desde Ecuador una visión que te puedo dar. Pablo, no es porque quiera insistir, pero sos muy claro en los conceptos, realmente muy didácticos, lo explicás muy bien y queda claro el mensaje. Ahora, si tuvieses que rescatar, o sea, ¿se puede rescatar o por lo menos a largo plazo de una, digamos, un rasgo positivo de una economía dolarizada? A corto y a mediano o a largo plazo, que vos digas, bueno, realmente esta receta por ahí no funciona ahora, pero por ahí en el largo plazo vos como economista ves que sí. Bueno, en el caso, te comento el caso del Ecuador. ¿Por qué nosotros llegamos a la dolarización? Nosotros llegamos a la dolarización porque las élites de nuestro país son bastante lumpen, si ustedes
quieren. Son unas élites que utilizaron la moneda nacional para generar una renta de devaluación, es decir, para pagar cada vez menos a los trabajadores. Tenías unas devaluaciones realmente importantísimas en el Ecuador, y esas devaluaciones estaban provocadas por, de una parte, las presiones del Fondo Monetario Internacional, y de otra parte, las élites, sobre todo agroexportadoras. Esas élites agroexportadoras recibían, producto de su exportación, una cantidad de dólares. Sí. Sobre todo bananos, es lo que más Sí. se exporta en el país. Entonces recibían millones de dólares por esa exportación de banano, y traducían esos millones de dólares en moneda nacional. Pero conforme devaluaban la moneda, esa cantidad de dólares, un dólar se convertía en 1.000 sucres, pero después se convertía en 5.000, después en 8.000, y el salario se reducía, y la rentabilidad de estos grandes grupos de poder se incrementaba. Entonces vivimos 20 años de unas devaluaciones realmente importantes, porque la burguesía de nuestro país utilizó la moneda como apalancamiento para fortalecer su tasa de ganancia, y redujo los salarios de los trabajadores a los mínimos posibles. Esto provocó crisis, provocó movilizaciones tan fuertes, que la sociedad consideró pertinente quitarle a esta burguesía el manejo monetario, porque es tan lumpen esta burguesía, están, si tú quieres, sin escrúpulos, que si le das nuevamente el manejo monetario va a ser exactamente lo mismo. Entonces la sociedad decidió decir no, o sea, no se le puede dar a esta burguesía esa capacidad, porque destruyó las instituciones, etcétera, ¿no? Y es cambió, por eso que en el Ecuador, con todos los errores, con todos los costos, se apoya la dolarización. El caso de Argentina es diferente. Argentina tiene instituciones más sólidas, Argentina tiene industria, Argentina tiene un desarrollo económico mucho más grande, y estructuras institucionales mucho más solidificadas, ¿no? Es mucho más consistente, si tú quieres, tiene sindicatos más fuertes, presión social más fuerte. Eso en el Ecuador no había. Entonces, por eso pasamos a la dolarización, para evitar que las élites del país tengan la moneda y manejen la moneda a conveniencia propia. Bien. O sea, les quitamos, si tú quieres, a las élites eso, pero fue un problema de economía política, si tú quieres. Sí. No fue para resolver otros problemas, fue un problema de relaciones de poder. Argentina no está ahí. Argentina tiene, creo yo, otros problemas que no pasan su resolución por la dolarización, creo yo. Bien. Pablo, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo que te hiciste para conversar con nosotros, y clarísimo en los conceptos. Sí. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Hasta la Gracias, Pablo. Pablo Dávalos, economista de Ecuador, explicándonos el impacto que ha tenido la moneda norteamericana en la economía de ese país, sudamericano, latinoamericano. Bueno, él recomienda que Argentina no vaya por ese camino, ¿no? Que es un país mucho más grande que Ecuador. Y